para la separación de componentes de una mezcla por absorción o desorción, cualquiera de las dos operaciones, que un parámetro que nosotros debemos cuidar es que las velocidades de los flujos internos sean lo suficientemente grandes, porque eso permite que la columna sea pequeña, pero que no llegue a valores extremos que provoque la inundación de la columna por la retención del líquido, por la baja pérdida de carga del gas que está subiendo, que no permite que justamente baje el líquido. Entonces, esas inundaciones que se producen alteran el funcionamiento normal del sistema y por lo tanto los resultados que se quieran obtener de separación no son los adecuados. Por esas razones de que un parámetro habíamos indicado ya que se presenta y que es un parámetro también de diseño en las columnas, es determinar esa velocidad límite en la cual el proceso se hace inestable. Y esa velocidad límite la habíamos llamado velocidad de inundación. Esta es una de las formas que se encuentra, es una gráfica denominada la gráfica de Lobo, que nos permite encontrar justamente esa velocidad a la cual se produce este fenómeno. Y ya lo habíamos indicado, hay un blog donde nosotros ingresamos ejercicios con la relación de los flujos internos y la relación de las densidades, tanto del gas como del líquido. Y en ordenadas también existen variables y propiedades físicas que influyen en este tema de determinar la velocidad de inundación. Y hay que tomar en cuenta el tipo de relleno, obviamente, porque ahí tenemos nosotros la superficie específica del relleno, SASUP. Por lo tanto, no es la misma velocidad para los diferentes diseños o modelos de relleno. Después también hay que tomar en cuenta la viscosidad del líquido y hay que tomar en cuenta las densidades de ambos, ¿no? Bueno, entonces de esa manera se obtiene esa velocidad de inundación. Y consecuentemente, ya para el funcionamiento operativo real de un sistema, pues habrá que trabajar con un submúltiplo, con un valor menor de ese valor límite, pero ya tenemos nosotros, estamos sabiendo cuál es la referencia esa, y es importante siempre eso porque garantizando que no lleguemos a eso, pero con velocidades lo suficientemente altas como para hacer que la columna también sea lo más pequeña posible. Entonces se aprovecha todo eso. Aquí hay un ejemplo simple que nos dan donde se calcula justamente esa velocidad de inundación, que incluso nos permite calcular el diámetro de la columna. Está hecho ya, así que aquí está. Bueno, la torre de absorción rellena. Los anillos son anillos Dastic de 1 pulgada, entonces el relleno Dastic de 1 pulgada se trata de 750 metros cúbicos por hora, dice de una mezcla amoníaco-aire. Entonces introducimos nosotros amoníaco-aire y en un volumen de 750 metros cúbicos por hora. De composición, 3% en volumen de amoníaco, o sea, la concentración del amoníaco va a ser el 3%, 0,03 en realidad, ¿no es cierto? El volumen de amoníaco. A 20 grados en la atmósfera, las condiciones ya sabemos que estas condiciones son las que nos permiten encontrar en determinadas convertir incluso este volumen en kilos o kilomoles o moles. Y además trabajar con la curva de equilibrio, que en este momento no nos interesa. Como líquido absorbente se crea agua que entra por la cúspide, el agua entra por la cúspide, y nos dice que está exenta de amoníaco, entonces su concentración es 0 de amoníaco de la altura.
Calcular dice el diámetro de la torre si la velocidad máxima del gas, y aquí nos están dando justamente la velocidad máxima del gas, sí, G va a ser igual a 60% de la inundación, va a ser el 60% de la G de inundación. Por lo tanto, debemos encontrar esa velocidad de inundación. ¿Qué más dice? Y la relación entre el peso del gas y el líquido es la unidad. Nos están diciendo de que por aquí va a salir el líquido, ¿no es cierto? LN, dice. No nos va a interesar mucho. Pero nos están diciendo de que la velocidad del líquido, aquí está L y aquí está G, en términos genéricos lo pongamos G. Esta relación L sobre G, la relación de los pesos, cualquiera que sea, sean moles o sean kilos, es la unidad. Por lo tanto, ya me están diciendo de que estamos manejando la misma cantidad en las unidades que sean de líquido como de gas. ¿Sí? Entonces ya nos está dando parte de la información. Lo que hay que hacer es encontrar los términos que hacen a la abscisa. Ya tenemos esto, es 1, nos están dando como dato. Y tendremos que tener las densidades tanto del gas como del líquido. La densidad del líquido, como es agua, entonces la densidad del líquido es 1 kilo por un metro cúbico, ¿no es cierto? Directamente. Pero habrá que calcular la velocidad, ¿cómo es la densidad del gas? Pero para eso nos están dando, bueno, tenemos una mezcla, por lo tanto vamos a tener que trabajar con la mezcla y vamos a tener que trabajar con las fracciones y los pesos moleculares para encontrar un peso molecular medio. Con eso, con el peso molecular medio, vamos a poder encontrar después ya la densidad poniendo gases. Entonces, en este caso, la densidad del gas, el peso molecular, ¿no es cierto? La masa va a ser igual al peso molecular del amoníaco, por volumen es, más peso molecular del aire por también la concentración, que sería el 97%. Bueno, esto ya está hecho. Esto nos da 1.192. La densidad del aire es casi aire, apenas tiene un tercio bonito. Es 1.192 kilos por metro cúbico. Entonces ya tenemos la masa, entonces podemos nosotros trabajar con la densidad. Y para la densidad, no es cierto que tenemos es igual a P por D de T. Entonces, este es el número de moles. Densidad va a ser igual a P sobre T directamente. ¿Sí? Y esto nos da, convertimos en 150, y esto nos va a dar, ya la tenemos, este 1.192 y es la densidad. La densidad ya es 1.192, no es el peso molecular. El peso molecular no es 2864. No estoy escribiendo nada, no copié nada, digamos. A ver, de nuevo. Esto, amoníaco es 17, aire es 29. Esto es 003 y esto es 097. El peso molecular es 28,64. Ahora recién, nosotros podemos determinar la densidad, va a ser igual a masa sobre volumen, y esto va a ser igual a el peso molecular por la presión dividido del T. Ahora sí. Y entonces esto va a ser igual a 28,64
Bueno, ya tenemos la densidad del gas y la densidad del líquido. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sacar el valor, y el valor N sobre G por densidad del gas o la densidad del líquido a la 1 medio va a ser igual a, y aquí lo tenemos, 0,0345. Esa relación es así. Con esta relación, vamos acá, esto es 0,01 y esto es 0,1. 0,0365 está por acá. Este es el valor de esto. Aquí está. Entonces subimos y encontramos este valor, que todo esto nos va a dar 800, no nos va a dar, aquí no hay 0,18, vamos, aquí está, 0,18. Entonces, este valor nos va a dar 0,18. Esta es la masa que decíamos. C por B, esta es la masa. Así. La masa está. No lo tengo, pero en realidad ya está todo. No lo tengo la masa. 894, ¿sí? 894 kilos por hora. Y ahora recién después se saca la densidad. Que es 1.192. Y de aquí se despeja el G. ¿Qué dato tenemos que tener aparte? Este relleno, anillos Rashi, se va a tablas y el valor de la A sub P sobre porosidad al cubo nos va a dar el ejercicio creo que lo dice. 540, 81. Pero hay toda la información y lo que se saca es la velocidad de inundación. Esa G, la velocidad de inundación va a ser igual a 71,64. Lo que queremos mostrar son las unidades. Esta velocidad, nos dicen ahí en la gráfica, es kilo hora metro cuadrado. Por otra parte, nosotros en base a esta cantidad de volumen podemos obtener también en kilos por hora, este G en kilos por hora, y eso nos da los 894 que nosotros habíamos visto acá. Esta masa es el G. Entonces esto es 894 kilos por hora. Entonces tenemos el dato de la cantidad a tratar, hemos encontrado la velocidad de inundación. El tema es de que la velocidad de inundación nos están dando por unidad de sección transversal de la columna. Y lo único que entonces hacemos es dividir eso, es decir, dividir los 894 dividido 71,64, y esto nos va a dar el área. Estos puntos cuadrados se van para arriba y estos se van, y nos dan el área que nos da el área 0,2080. 0,2080. Y ya directamente, sabiendo que es un conducto circular cilíndrico, se puede determinar el diámetro de la columna, que creo que da 575 metros. Es decir, la determinación
determinación del área nosotros la podemos obtener en función del valor de para este caso, para el valor de la velocidad de inundación, ¿cierto? Tomando en cuenta, esta es una velocidad de inundación y esta es la masa que nosotros estamos tratando, y este es el diámetro. Que hay que corregirlo, obviamente, cuando nosotros ya trabajamos con las velocidades normales. Bueno, esto lo vamos a repetir en un problema más completo cuando ya determinamos nosotros la altura de la columna. Se va a calcular también el diámetro. Solamente era para ver la utilización del diagrama de Lowe. Lo que vamos a ver ahora es justamente, hemos dicho que en las columnas rellenas el proceso de transferencia es continuo, por eso se denomina columnas continuas. Entonces, hacer el proceso continuo, cada punto de la línea de operaciones es un punto real de transferencia de calor, no como en las columnas por etapas que eran discretos, es decir, la transferencia se producía en cada plato, pero entre platos no pasaba nada. Bueno, para entender este proceso de transferencia, vamos a indicar de que hay varias formas de poder interpretarlo, pero una de ellas, la más acertada, podríamos decir, es la teoría de la doble película o de la doble capa, que nos está mostrando que en un proceso de transferencia, esto es teoría de la doble capa, la podemos poner así. Doble capa o película. El esquema es este, donde, si ustedes se fijan, aquí nosotros tenemos la fase gaseosa y la fase líquida, y esta línea gruesa es la interfase. Esto se va a producir en las paredes de todo el relleno, porque las paredes del relleno van a estar mojadas por el líquido y también va a encontrarse el gas en esas paredes. Y es ahí, en esa interfase, donde se ponen en contacto, que va a producirse la transferencia. ¿Qué nos dice esta teoría de la doble capa o doble película? Nos dice, para que haya la transferencia del soluto desde la fase gaseosa, soluto inerte, líquido, ¿no es cierto? Para que haya la transferencia del soluto desde la fase gaseosa, necesariamente estamos hablando de un flujo de materia. Y entonces, como flujo, nosotros tenemos que entender de que genéricamente podemos interpretarlo como, para que exista ese flujo tiene que existir un potencial, es decir, una fuerza impulsora, una diferencia de concentraciones. Si no hay diferencia de concentración, no hay flujo de materia. Y al haber siempre una diferencia de concentraciones, una fuerza impulsora, cuando está circulando un flujo de energía, de cantidad de movimiento de materia, siempre vamos a tener nosotros resistencias que se oponen a ese flujo, como un sistema de acción y reacción. Por lo tanto, en este proceso de transferencia del soluto, hay flujo de materia, difunde el soluto, pero hay resistencia. Y esto es lo que decimos que nosotros vamos a tener la interfase y la estamos representando de esta manera. Este punto que nosotros estamos manejando es un punto cualquiera de la columna. Supongamos que la columna es esta y el relleno es este. Elijamos un punto cualquiera, este. O puede haber sido más arriba o más abajo. Lo podemos identificar con el punto A. Entonces, le saquemos la radiografía y lo que queremos interpretar, en base a lo que acabamos de decir allá, es de que nosotros vamos a tener una determinada concentración del soluto en fase gaseosa y vamos a suponer que esa concentración está en unidades de presión, no importa, la vamos a elevar, no se ve mucho aquí, ¿sí? Y también en ese punto la concentración del soluto en la fase líquida, que está ahí en íntimo contacto en el seno de esa fase líquida, va a ser CL. Eso.
el seno de ambas fases. ¿De quién? Del soluto, en fase gaseosa y fase líquida. Pero como se tiene que producir la transferencia de materia, entonces tiene que haber un flujo. Y estamos nosotros diciendo, hablando de absorción, que el soluto migra desde la fase gaseosa hacia la fase líquida. Por esa razón es de que esta concentración, que es la más alta cuando está ingresando, y N+1, o si quieren ponerle P también, PG, esta concentración es la que va a ir disminuyendo porque se está transfiriendo hacia el líquido. Por lo tanto, va a haber un gradiente de concentración, decimos, porque flujo es fuerza impulsora sobre resistencia. La teoría nos dice que esa resistencia que existe al pasaje no se da a lo largo y hasta el seno de la fase fluida. Lo que nos dice es de que básicamente la concentración en el seno de la fase fluida permanece constante y la resistencia se concentra justamente en la interfase. Por esa razón es de que aquí, en estas líneas punteadas, nos están mostrando las películas de resistencia en ambas fases. ¿Qué quiere decir? Que esta resistencia está concentrada en dos películas adyacentes a la interfase. Por eso que la teoría se llama la teoría de la doble capa o de la doble película. En otras palabras, la resistencia al flujo está al lado, a ambos lados de la interfase. En el resto, ya entrándonos al seno, aquí está. Esto es. Esta es la interfase y aquí están las películas. Ya en el seno del fluido, aquí vamos a tener nomás la concentración PG y aquí vamos a tener la concentración CL en el punto este que estamos analizando. Nada más. Por esa razón de que el perfil de concentración en fase gaseosa expresada en presiones parciales está dada por esta línea. Hasta la interfase, porque eso es rodeado. Perfecto. Y de igual manera, nosotros vamos a tener el gradiente que voy a hacer. Entonces, aquí ya vamos a definir ahora que la concentración en interfase del soluto en fase gaseosa, pero en unidades, en interfase, pero en unidades de fase gaseosa, que sea PI, y en este caso que sea en unidades de concentración, que sea CI. O sea, en la interfase vamos a tener concentraciones distintas que en los senos de las fases, y las vamos a llamar concentraciones de interfase. Hasta ahí lleguemos por el momento, y entonces ahora vamos a definir un concepto que difiere de lo que es lo que hemos manejado como kilo hora metro cuadrado, como velocidades, como flujos por unidad de sección transversal de la columna. Eso lo dijimos cuando estábamos hablando de G, ¿no es cierto? Pero ahora nosotros vamos a definir un concepto que se llama el NA, que lo vamos a definir como la cantidad de sustancia transportada por unidad de tiempo y por unidad de área, pero no área transversal, sino área de contacto entre fases. Entonces, partiendo de esta ecuación, que flujo es fuerza impulsora sobre resistencia, justamente esta cantidad de sustancia transportada se convierte en flujo, necesariamente. Y aquí nosotros vamos a tener tiempo ya de contacto entre fases. Definido de esa manera, esto, la cantidad de sustancia transportada entre fases, va a estar dada por la fuerza impulsora, que en este caso particular, trabajemos con fase gaseosa, va a ser la diferencia de concentraciones entre el seno de la fase gaseosa y la interfase, es decir, PG menos PI. Y cuando yo hablo de una fuerza impulsora entre fases, voy a hablar de una resistencia también, solamente la resistencia esta. Y esta resistencia es la inversa del coeficiente de transferencia de materia, que es el coeficiente característico del proceso de difusión a través de un gas estacionario.
sea, le voy a poner 1 sobre K. Le pongo minúscula en K, no es R, esto es K, no sé cómo se podría poner así, bueno, K, G. Porque estoy trabajando en unidades de fase gaseosa. O es como si yo pusiera este KG en el numerador, y ahí me da. Lo estoy poniendo de esta manera para expresar fuerza impulsora sobre resistencia. K es coeficiente de transferencia, de materia en este caso. Y 1 sobre K es coeficiente de resistencia, no queda otra. Entonces, esta sería la expresión de cantidad de sustancia transportada por unidad de tiempo y área de contacto entre fases, pero desde la fase gaseosa a la interfase. De igual manera podemos expresarla en unidades de fase líquida, y entonces diremos de que en este caso el Na va a ser igual a CI menos CL, que sería la fuerza impulsora desde aquí hasta aquí, que después se hace constante, y la resistencia la tengo que expresar en unidades minúsculas, pero no, en unidades de fase líquida. Estas dos son las dos expresiones que nosotros podemos trabajarlas. No debería haber expresión ahí, entonces ya no importa. Yo lo voy a borrar. Bueno, aquí publicamos eso. Entonces, fíjense ustedes que nosotros podemos ver de que estas expresiones las podemos trabajar. ¿Cuál es la idea? La idea es relacionar estos perfiles de concentración, este Na, con lo que es la G, o sea, la velocidad, donde esto es área de contacto entre fases y el otro es área transversal. Porque al final de cuentas lo que queremos determinar es la altura del relleno, y Z, la altura del relleno. Entonces, trabajemos un poquito esto y nos podemos quedar con esta expresión. PG menos PI va a ser igual a Na por 1 sobre KG. Y lo mismo acá. CI menos CL es igual a Na por 1 sobre KL. Fíjense ustedes que estas expresiones yo no las voy a poder trabajar juntas porque para empezar tenemos concentraciones distintas. Aquí son concentraciones expresadas en unidades de fase gaseosa, concentraciones expresadas en unidades de fase líquida. Por otra parte, cada uno de estos coeficientes están expresados en diferentes unidades. Si esto es cantidad de sustancia transportada por unidad de tiempo y área de contacto entre fases, el K, en general, el K, ya sea el G o ya sea el L, va a estar dada por justamente mol hora metro cuadrado y fracción, ¿cómo se dice? Gradiente de concentración. Entonces fíjense ustedes que nosotros tenemos que el gradiente de concentración en esta ecuación está expresado en unidades de fase gaseosa y el gradiente de concentración aquí está expresado en unidades de fase líquida. Este gradiente, que también vale para este K, está expresado en unidades de fase líquida. Entonces, así como está, todavía no lo podemos trabajar, pero vamos a seguir hablando sobre la teoría de la doble cama. ¿Qué más nos dice esta teoría? Nos dice que en realidad únicamente es en la interfase donde nosotros vamos a considerar que existe el equilibrio. ¿Sí? Hablando siempre en forma ideal. Es en la interfase donde nosotros vamos a hablar, porque habíamos dicho que el gradiente de concentración se da porque hay una diferencia de concentraciones y la máxima diferencia es hasta llegar al equilibrio. Eso lo hemos dicho desde la simplificación. Por eso estamos hablando de sistemas ideales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es en el equilibrio donde yo pueda tener justamente mi relación entre la concentración PI y CI. En otras palabras, podemos decir que es en la interfase donde yo puedo expresar esto.
donde M va a ser la pendiente de la línea de equilibrio. ¿Sí? PI sobre MI, entonces eso es lo que va a hacer. Entonces, fíjense ustedes de que aquí es donde yo tengo equilibrio. Pero ¿qué pasa? Es muy difícil poder conocer las concentraciones en la interfaz. Yo me tendría que echar la columna y poner sensores en la interfaz. Cuando tenemos los coeficientes de fase, está bien, pero normalmente no se los tiene. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar con datos operativos. ¿Cuáles son los datos operativos? Los que los puedo leer. ¿Cuáles son los que los puedo leer? En el seno de ambas fases. Las concentraciones en el seno de ambas fases. Por esa razón, esta teoría además dice: vamos a establecer un equilibrio ficticio entre las concentraciones del soluto en el seno de ambas fases. Repito, vamos a establecer un equilibrio ficticio entre las concentraciones del soluto en el seno de ambas fases. Para eso vamos a tener que completar nuestro perfil de concentraciones y lo vamos a tener que realizar de esta manera. Como hemos dicho que el gradiente de concentración, las resistencias se encuentran en ambos lados de la interfase, vamos a decir de que este perfil que se truncó acá, que continúe. Entonces va a continuar de esta manera y aquí va a llegar así. Hacemos lo mismo acá y vamos a completar el perfil, porque en realidad esto nos está corroborando lo que hemos dicho como teoría, que las resistencias se encuentran en ambos lados de la interfaz. Ahí está, una, otra. Y sumadas las dos son resistencias en serie. Muy bien, entonces a esto, ¿cómo yo defino una concentración en unidades de fase gaseosa, pero en el seno de la fase líquida? Esto es líquido y esto es gas, ya habíamos visto. Bueno, entonces aquí vamos a decir de que vamos a expresar la concentración del soluto en unidades de fase gaseosa, pero en el seno de la fase líquida. ¿Sí? Y como es, bueno, por el momento así. Y vamos a decir, además, de que esta concentración del soluto en unidades de fase gaseosa en el seno de la fase líquida va a estar en equilibrio con esta concentración. Ficticio. En la teoría la que nos está conduciendo a este artificio que estamos haciendo. Y de igual manera, al otro lado, vamos a expresar, como aquí no sabemos qué concentraciones, vamos a expresar aquí la concentración del soluto en unidades de fase, en el seno de la fase gaseosa, pero en unidades de fase líquida, en el seno de la fase gaseosa, donde tengo los exponentes de G, y esto que estoy incorporando, vamos a decir que tiene un equilibrio ficticio con la concentración del soluto en el seno de la fase gaseosa. El equilibrio real estamos diciendo que está dado por esta ecuación, pero con lo que acabamos de introducir y ya completando nuestros perfiles, ¿para qué hemos hecho esto? Porque estas concentraciones son más fáciles de determinar y por lo tanto yo puedo trabajar con fuerzas impulsoras totales, y si trabajo con fuerzas impulsoras totales no necesito de estos datos que son en muy pocos casos conocidos. Vamos a ver que hagamos una experimentación previa a nivel de laboratorio y decir, bueno, saquemos los datos de las casas. Entonces, lo que estamos diciendo es de que al margen de esto, vamos a indicar de que PL estrella va a ser igual a MCL. Es decir, que haya un equilibrio. Expresamos entonces las condiciones de equilibrio y esta será la curva de equilibrio de este equilibrio ficticio. ¿Entre quién? Entre la concentración del soluto en el seno de la fase líquida en unidades de fase gaseosa y la concentración del soluto en el seno de la fase líquida y en unidades de fase líquida. Bien, con esto que estamos incorporando se hace un artificio y completemos. Entonces vamos, aquí está. Para poder enganchar con esto y trabajar con fuerzas impulsoras totales,
Entonces, PG menos PI. Sí, exacto. Entonces vamos a colocar lo siguiente. A esta ecuación, le vamos a multiplicar por m. Entonces, multiplicar por m. ¿Qué nos va a quedar? Por m. Nos va a quedar MCI menos MCL igual a NA multiplicado por MKL. He multiplicado por M. Todo. M. Ahí está. ¿Sí? Fíjense ustedes de que el MCI ahora lo vamos a trabajar con sí, esa misma. Sí. Este MCI es PI menos, y este MCL es P estrella igual a NA MKL. Ahora agarro esta ecuación con esta y la sumo. ¿Qué me va a quedar? Esto menos esto más esto menos esto. Si ustedes se fijan sumando, me va a quedar de que este PI se va a ir con este PI. Me va a quedar PG menos PI, bueno ya PG menos PL estrella es igual, y sumo miembro a miembro de este otro lado, NA, que va a multiplicar a 1 sobre KG más M sobre KL. Ahí está. ¿Sí? He sumado miembro a miembro esta ecuación con esta de acá. Y nos queda eso. Despejando la cantidad de sustancia transportada, vamos a ver que nos va a quedar PG menos PL estrella dividido 1 sobre KG minúscula más M sobre KL minúscula también. Ahí está. ¿Qué hemos hecho? Esta cantidad de sustancia transportada por unidad de tiempo y área de contacto entre fases está expresada con fuerza impulsora de fase en unidades de fase gaseosa, en unidades de fase líquida. Y hemos incorporado, a partir de ahí, hemos encontrado una expresión del mismo NA. Todos estos NA son iguales, pero está expresada como fuerza impulsora total, desde el seno de la fase gaseosa hasta el seno de la fase líquida, porque yo voy a conocer estos datos y obviamente tengo que tomar en cuenta las dos resistencias, y como se puede ver, aquí están tomadas en cuenta las dos resistencias. Ese análisis lo hemos hecho con esta expresión, es decir, hemos encontrado este PL, este equilibrio ficticio que hemos establecido, y le hemos multiplicado acá. Se hace lo mismo con la fase líquida, es decir, también encontremos ahora un equilibrio ficticio entre esto y esto, y el equilibrio que nosotros podemos establecer va a ser igual a que CG estrella va a ser igual a PG, pero ahora sobre M. Así lo vamos a expresar. Entonces, si hacemos esto, este es el otro equilibrio ficticio. Este es el uno y este es el otro. Esto es para expresar en unidades de fase gaseosa en el seno de la fase líquida, y esto es en unidades de fase líquida en el seno de la fase gaseosa. Y hacemos lo mismo. Antes habíamos multiplicado por n esta ecuación en función de lo que hemos determinado acá. Ahora, para la primera ecuación lo dividamos entre m. ¿Sí? ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener PG sobre m, allá, la primera, menos PI sobre m, va a ser igual a NA
por 1 sobre KG. MKG. Ahí está. A esta ecuación primera la hemos dividido en dos. Ahora reemplacemos lo mismo que hemos hecho acá. MPG sobre M, aquí está. Es CG estrella. Y PI sobre M es CI. Entonces menos CI. Y esto va a ser igual a NA 1 sobre MKG. Ahora trabajemos con esta ecuación y con esta ecuación. Y entre estas dos agarramos y las sumamos, miembro a miembro. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar CG estrella, este se va a ir con este, menos CL va a ser igual a NA, como estamos sumando miembro a miembro, nos va a quedar esto y esto, es decir, 1 sobre MKG más 1 sobre KM. Y si nosotros despejamos NA, nos va a quedar CG estrella menos CL dividido 1 sobre MKG más 1 sobre KM. Y esta es la otra ecuación que nosotros podemos tener para poder expresar la cantidad de sustancia transportada esta en unidades de fase líquida, pero con fuerza impulsora total. O sea, desde acá hasta acá. Y en el otro caso era desde acá hasta acá. Y estas dos iniciales eran con esta base. Fuerza impulsora de fase. Cualquiera se puede utilizar. El tema es en función de los datos que tengamos. Normalmente es preferible trabajar con eso, porque vamos a trabajar con coeficientes totales. Entonces, fíjense ustedes, si a esto con minúsculas hemos expresado los coeficientes de transferencia en fase gaseosa y en fase líquida, este cociente lo vamos a expresar de la siguiente manera. Esta sumatoria de estas dos resistencias nos van a dar la resistencia total. ¿Qué quiere decir? Que como está expresado en unidades de fase gaseosa, entonces vamos a llamar que esto va a ser 1 sobre KG va a ser igual a 1 sobre KG minúscula más N sobre K minúscula L. Y en este caso, esto también son dos resistencias y esto nos va a conducir a una resistencia total. Y la resistencia total va a ser la inversa del coeficiente de transferencia total, que lo vamos a poner con mayúsculas, pero L, porque es unidades de fase líquida que estamos trabajando. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre MKG más 1 sobre KL. Y entonces estas expresiones son las que podríamos también utilizar. Solamente estamos indicando qué manera se pueden trabajar estas. Bueno, básicamente entonces hemos visto que hay varias formas de poder expresar esto. ¿Sí? Existen dos más, pero no es necesario ya. Ahora bien, todo esto lo que hemos hecho lo representemos en un diagrama. A ver, ¿dónde estamos ubicados? ¿De qué hemos partido? Hemos partido de agarrar y decir que tenemos una columna rellena donde nosotros estamos introduciendo un G, estamos introduciendo un L, está transfiriéndose aquí el L, está subiendo el G, etc. Pero hemos ubicado un puntito llamado M y ahí hemos hecho el análisis. El análisis puede hacerse en cualquier punto, más arriba, más abajo, en cualquier punto. Pero eso es lo que hemos hecho. Ahora, volquemos en un diagrama de equilibrio donde están ubicadas justamente esas concentraciones.
Esto sí. Entonces, fíjense ustedes, el punto M, esta es la curva de equilibrio. Estamos representando en las mismas unidades para que no exista confusión. Aquí estamos representando la concentración del soluto en fase líquida en unidades de concentración. Kilos de soluto por kilos de solución o por kilos del otro componente. Agua puede ser, es una relación. Pero en unidades de concentración. Y aquí en unidades de tensión parcial. Más adelante vamos a trabajar con XI, con XAB. Y aquí ya no hay necesidad de trabajar con las inertes, porque no necesitamos que la curva de equilibrio sea recta, porque hay que integrar a lo largo todo el relleno. Entonces, eso lo veremos más adelante. Entonces, esto es C. Ya está. El punto, esta es la curva de equilibrio. Ahí está. P estrella en función de C. Esto es la curva de equilibrio del sistema, con datos que nos han dado. Y aquí está el punto M, ese M que hemos dicho que es este. Entonces, a partir de ahí, este punto M, ¿cómo está identificado? Es en un determinado nivel yo he identificado un punto donde existe un contacto íntimo entre fases, pero de acuerdo a la teoría de la doble capa, claro, ya no está aquí, es así. De acuerdo a esta teoría, este punto está identificado por la concentración del soluto en el seno de la fase gaseosa, es decir, aquí está, y estará identificado por la concentración del soluto en el seno de la fase líquida. Estos son totalmente medibles, por eso es que pueden ser identificados. Entonces, a partir de aquí, yo bajo. Yo tengo el CL, concentración del soluto en unidades de fase líquida en el seno de la fase líquida, o sea, totalmente medible. Ahí está identificado. Ahora, completemos nosotros las concentraciones que hemos identificado en el desarrollo de esta teoría. Estamos diciendo que hay un equilibrio ficticio entre una concentración del soluto en el seno de la fase líquida, pero expresado en unidades de fase gaseosa, con la concentración del soluto en ese seno de la fase líquida. Y eso es lo que hemos dicho. Y además hemos dicho que aquí va a haber un equilibrio. Por lo tanto, PM estrella con CL, lo estamos viendo aquí, están en equilibrio. Entre paréntesis, ficticio, no es tan equilibrio. Pero bueno, ¿y cómo identificamos entonces? Si yo tengo aquí CL, para encontrar el PL estrella, me subo con el valor de CL hasta el equilibrio, pues. Ahí está la curva de equilibrio. Y entonces aquí encuentro ese famoso PL estrella. Hasta el equilibrio. Entonces el PL estrella. ¿Por qué? Porque es un punto de la curva de equilibrio. Un multiplicio. Entonces, fíjense ustedes que hemos encontrado esto. Y para encontrar esto, hacemos lo mismo, pero al revés. Es decir, que con el valor de PG, creo que lo hemos puesto acá, aquí está, con el valor de PG, yo voy a irme con este valor de PG, como está en equilibrio, yo voy a irme hasta el equilibrio, y cuando llegue al equilibrio, este va a ser el valor de la concentración CG
G estrella. Concentración de absoluto en unidades de fase líquida en el seno de la fase gaseosa en equilibrio con PG. Entonces, fíjense ustedes que ya hemos identificado 4 de las 6 concentraciones que están acá. Esta y esta. Falta identificar estas dos. Entonces, para identificar esas dos, lo que nosotros hacemos es agarrar esto. Porque son concentraciones de interfase y vamos a trabajarla como tales. ¿Dónde aparece la interfase? Estos ecuaciones hemos hecho desaparecer las i's. Aquí están. El i y el i lo hemos hecho desaparecer. Ahora, más bien, los necesitamos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo agarro estas dos, aquí, y hago el cociente de ambas. El cociente de estas dos, ¿qué me va a dar? Me va a dar PG menos PI dividido CI menos CL igual, si divido, se van estos. 1 sobre KG dividido 1 sobre KL. Ahí está. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy encontrando una pendiente delta P, delta C. ¿Qué es eso? Es una pendiente. Porque si ustedes se fijan, esto P es ordenada y C es abscisa. Entonces dibujaré, conociendo los datos de interfase y del seno de ambas fases, yo puedo dibujar esa pendiente. Pero hay una cosa que tenemos que ver. Al valor. Aquí está. Entonces, la concentración PI es una concentración en fase gaseosa entre estas dos. Por eso es de que va a estar en un punto entre estas dos. Una consideración. La concentración CI es una concentración obviamente intermedia entre estos dos extremos. Entonces va a estar también en una zona intermedia entre los dos valores. Y lo tercero es de que aquí hay equilibrio. Entonces va a ser un punto del equilibrio. Entonces yo me imagino un punto del equilibrio cualquiera, todavía no veamos esto si quiere, podría haber sido más abajo o más arriba, no importa. Pero, entonces, yo encuentro un PI, cualquiera que sea, más arriba o más abajo, pero bueno, vamos a decir que hemos identificado, hemos elegido esta concentración. Obviamente que este punto va a salir justamente de esos valores numéricos, pero yo me voy hasta el equilibrio y aquí voy a obtener CI. Y identificadas estas concentraciones, yo voy a ver que se cumpla esto. Pero ¿qué pasa? PG menos PI, aquí está. PG menos PI. Lo puedo conocer. Y abajo está CI menos CL. Aquí está CI menos CL. Pero hay un concepto de pendiente. La pendiente es delta P sobre delta C. En otras palabras, es la P, lo pongamos, quiero decir esto. Si yo pongo PG menos PI, a G, ¿qué le corresponde? Cuando yo digo esto, este es mi pendiente, este es mi ordenado al origen, que es PG menos PI. Pero al valor de PG, partiendo de este punto para trazar la pendiente, le corresponde el CL. Entonces, cuando yo digo PG menos PI, esto debería ser CL menos CI. Porque al valor de PG, para identificar este punto y poder trazar este, y después será este. Pero aquí lo tengo al revés. CI menos CL. Entonces, justamente hay que voltear esto
Y entonces, si yo pongo CL menos CI, aquí le voy a tener que poner un menos, porque yo estoy multiplicando por menos esto para que se invierta esto, y aquí tiene que aparecer el menos. Pero esa es la real pendiente. Entonces, esto va a ser menos, si quieren subimos el KL arriba, KL, y esto va a ser KG. Esta va a ser la real pendiente. Por lo tanto, partiendo de este punto, trazo la pendiente, corto la curva de equilibrio y encuentro esto. Yo lo he hecho al revés para poder ver el tema de la pendiente. Y entonces este es el delta P sobre el delta G, y esto es el menos KL sobre KG. Si yo tengo estos valores, voy a poder encontrar estas concentraciones y voy a poder trabajar con estas expresiones, si es que tengo los Ks minúsculos. Si no los tengo, pues voy a tener que trabajar con estas otras dos expresiones y trabajar con estas concentraciones de acá, porque no voy a poder conocer las concentraciones de interfaz. Esa básicamente es la explicación que se da para identificar a través de la teoría de la doble capa cuáles son las concentraciones que están en juego en base al hecho de que solamente en la interfaz hay un equilibrio real y en los senos de las fases existen equilibrios ficticios, porque esa es la teoría. Y de esta manera nosotros podremos determinar más adelante la altura del relleno, porque va a depender justamente de este análisis que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, esas serían las consideraciones. Ahora, ¿cómo estamos? Uy, es 14. ¿Cómo veamos? Las resistencias controladas. Cada vez que nosotros tenemos sistemas donde existen resistencias en serie, entonces siempre va a surgir el concepto de cuál de las dos es la que prima sobre el proceso. Acuérdense de intercambiadores de calor, cuando el flujo de calor fluía desde el seno del fluido caliente al seno del fluido frío a través de la tubo o tubo coraza, había tres resistencias en serie: convección, conducción, otra vez convección. Eliminábamos nosotros la conducción, y nos quedábamos con dos. Y decíamos que cuando calculábamos el intercambiador y no nos daba, ¿qué hacíamos? Hay que hacer modificaciones. ¿Dónde? En el sistema que tiene mayor resistencia, la resistencia controlada. ¿Y cómo nos dábamos cuenta? Calculábamos el HI0 200. Calculábamos el HI0, el H0 500. ¿Cuál es la resistencia controlada? Acuérdense de los coeficientes películares de transferencia de calor. Aquí tenemos son las especies de películares de transferencia de masa. HI0 200, H0 500. ¿Dónde hago correcciones? El H0 es tubos, el H0 solo 0 es coraza. ¿Dónde cambio? ¿Pongo más bajos en coraza o pongo más pasos en tubos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál de los dos corrijo? Tubos. H0 200. ¿Por qué? Porque si el coeficiente es chico, la inversa es grande. Y como yo tengo que sumar resistencias, resistencia grande interna, 1 sobre 500 va a ser más chico. Entonces, si yo le hago cambios acá, en la coraza, entonces no le va a hacer cosquillas. Entonces me voy a la resistencia controlada. Eso es lo mismo, ese concepto es el mismo acá. Entonces, de entre las dos tiene que existir una resistencia controlada. ¿Cuál será? Depende. ¿De qué dependerá? De cuán soluble es el soluto en el seno de la fase gaseosa y en el seno de la fase líquida. Y hay dos resistencias, que en principio podemos decir que son comparables. Miren, esta curvita que hemos dibujado, no voy a llegar. Esta curvita que hemos dibujado aquí, por donde se crea, es un sistema
sistema normal donde, si ustedes se fijan, los deltas son comparables. ¿Sí? Es un sistema, digamos, estándar. Pero hay dos posibilidades. Que el soluto sea muy soluble en fase gaseosa y poco soluble en fase líquida. Por ahí estoy eligiendo yo un líquido absorbente no muy selectivo. Esa es una condición. Y la otra condición es al revés, que el soluto sea poco soluble en fase gaseosa y muy soluble en fase líquida. Arranquemos con uno de los dos como explicación, porque el hecho de ubicar en los diagramas lo vamos a tener que hacer la próxima vez. Pero por lo menos la explicación de este es consulta. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un soluto que tiene una gran resistencia en la fase gaseosa. No nos olvidemos que el soluto viaja en este sentido. En absorción, en desorción viaja al revés. ¿Cierto? Bueno. Supongamos que en su viaje, que en su transferencia, que en su migración, que en su difusión a través del gas estacionario, etc., esto, a través de este gas que es el amoníaco que está ahí, el amoníaco está migrando, vamos a suponer de que aquí hay una gran resistencia, ¿sí? Y entonces aquí hay poca variación de la concentración por el hecho de que hay una gran resistencia a la difusión, pero una vez que llega a la interfase le mete quinta, ¿sí? Aquí apenas con una flechita está viajando, pero al llegar a la interfase le mete quinta. ¿Qué nos está mostrando esto? Que para pequeñas variaciones de concentración del soluto en fase gaseosa, una vez que se llega a la interfase, vamos a tener grandes variaciones del soluto en fase líquida. ¿Qué queremos decir? Que el soluto es muy soluble en el líquido. Llega ahí, lo reciben con poros abiertos. Se mete hasta el cero, pero en cambio la estamos al interno. Entonces, aquí podemos decir, para sistemas en los que el soluto es muy soluble en fase líquida, esta es la configuración de resistencias. Gran resistencia y no hay resistencia. Entonces, si esto es así, vamos a ver de que en esta fase líquida vamos a tener una gran variación de concentración. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esta concentración va a ser prácticamente similar a esta y esta va a ser muy grande. Aquí vamos a ver que y esto se va a desplazar hacia este lado. Al revés, si nosotros vemos de que el soluto se transfiere rápidamente hasta la interfase, pero aquí encuentra una gran resistencia, entonces vamos a ver de que la mayor resistencia va a estar en la película líquida y no en la gaseosa. Y por lo tanto, vamos a ver de que en vez de que esto se vaya para arriba, vamos a ver de que la curva se va a ir para allá. O la otra condición si la curva se va a ir para acá. Son las dos condiciones extremas. Normalmente ocurre aquello y vamos a ver entonces cuál de las dos resistencias prima para poder eliminar una y trabajar con una sola. Solamente concepto general de resistencias controladas.